La voz de su mujer lo golpeó como un disparo. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí solos? Tomás se quedó helado. Había bajado al pequeño cuarto de invitados buscando silencio, lejos del ruido de la barbacoa y las risas que aún retumbaban en el patio. Alejandro, el viejo amigo de la familia, estaba a un paso de él, demasiado cerca, y esa proximidad bastaba para que todo pareciera sospechoso. El corazón de Tomás empezó a latir con violencia. Sabía que si alguien notaba lo que estaba ocurriendo, aunque solo fuera una insinuación, todo podía venirse abajo, pero no fue su mujer quien había entrado. Fue la prima de Tomás, que cerró la puerta rápidamente sin esperar respuesta. No había visto nada, solo la tensión en el aire. Aún así, el susto bastó. Alejandro dio un paso atrás, respirando hondo. Tomás se llevó una mano al rostro, tratando de recomponerse. «Esto no puede ser», murmuró Tomás con un hilo de voz. Alejandro lo miró fijo, con esa calma que siempre le había caracterizado. No era su suegro ni un pariente cercano. Era aquel hombre que desde hacía años rondaba la casa, invitado a las celebraciones después de su divorcio. Alguien respetado por todos. Pero para Tomás, desde hacía un tiempo, era algo distinto. «No tienes por qué asustarte», dijo Alejandro suavemente, acercándose otra vez. Tomás retrocedió hasta chocar con la pared. Sentía que el aire le faltaba. No había pasado nada concreto, ningún gesto irreversible. Pero las miradas, los silencios, el hecho de haberse refugiado los dos en el mismo cuarto. Todo tenía un peso enorme. Arriba, en el patio, seguían sonando carcajadas. La música competía con las voces de los amigos, los primos, los padres. Era su fiesta de cumpleaños, 30 años cumplidos, y él no podía dejar de pensar en ese hombre que estaba frente a él. Alejandro levantó la mano y, sin tocarlo del todo, rozó apenas el hombro de Tomás. Ese gesto, casi imperceptible, lo encendió por dentro más que cualquier palabra. Tomás cerró los ojos un segundo, intentando apartar de sí la imagen de su mujer preparando todo con tanto cariño para celebrarle. «Alejandro», susurró entre miedo y deseo. El mayor bajó la mirada, como si buscara fuerzas en el suelo, y luego volvió a clavar sus ojos en él. «No quiero hacerte daño, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada cuando te veo». Las palabras le atravesaron el pecho. Tomás se estremeció. Quiso contestar, pero en su garganta no salían frases claras. En su lugar, apoyó la mano en el brazo de Alejandro, casi como un reflejo. Ese contacto breve, inocente en apariencia, fue suficiente para que la tensión se transformara en una corriente imposible de detener. En ese momento, alguien llamó a la puerta. «Tomás, ¿te buscan?», gritó la voz de un amigo. Él respondió rápido. «Ya voy». Alejandro se apartó, dándole espacio. La respiración de ambos era agitada, como si hubieran corrido una maratón. Cuando Tomás salió de la habitación, el ruido de la fiesta lo golpeó con fuerza. Todos estaban allí, bebiendo, riendo, como si nada ocurriera. Solo él sabía lo que acababa de pasar. Nada concreto y al mismo tiempo, demasiado. Durante el resto de la tarde, intentó disimular. Se reía en los momentos adecuados, chocaba vasos, agradecía felicitaciones. Pero cada vez que sus ojos buscaban a Alejandro, encontraba la misma mirada intensa, como si lo llamara sin necesidad de palabras. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Alejandro se acercó con una naturalidad pasmosa y dijo: «Voy al centro a por más cerveza. ¿Vienes conmigo?». Tomás dudó. Su primera reacción fue negarse, pero entonces su mujer, con esa confianza ciega, respondió: «Ve, amor, y trae también refrescos que se han acabado». No tuvo escapatoria. En cuestión de minutos, estaban los dos en el coche, avanzando por la carretera recta que llevaba a Sevilla. El silencio era espeso. Tomás miraba por la ventanilla, intentando controlar los latidos de su corazón. Alejandro conducía con una serenidad que lo desesperaba. A mitad de camino, Alejandro desvió el coche hacia un sendero arbolado. Tomás sintió que el estómago se le encogía. El motor se detuvo. Afuera solo se oían los grillos.
No tienes que decir nada ahora, empezó Alejandro, apoyando la mano sobre la pierna de Tomás, firme pero cálida. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que lo que siento no es un capricho. Tomás tembló. Miró esa mano y, en lugar de apartarla, la cubrió con la suya. No hubo beso, no hubo palabras grandes, solo dos hombres que, en un instante suspendido, entendieron que algo estaba cambiando para siempre. El regreso a la casa fue silencioso. Ninguno de los dos se atrevió a hablar en todo el trayecto. Tomás miraba las luces de Sevilla a lo lejos, mientras el eco del contacto en el coche seguía latiendo en su piel. Cuando llegaron, Alejandro aparcó como si nada hubiera ocurrido. Bajaron las cajas de bebidas y entraron por la puerta trasera. Desde la cocina se escuchaba la voz alegre de su mujer organizando vasos. «Pon los refrescos en la nevera, cariño», dijo ella sin mirarlos demasiado, ocupada en sus cosas. Tomás obedeció mecánicamente. Sentía el cuerpo rígido, la mente enredada. Alejandro, en cambio, se mostraba tranquilo, saludando a todos con la misma naturalidad de siempre. Esa calma lo desconcertaba aún más. La noche avanzó despacio. Los últimos familiares se despidieron pasada la medianoche. El calor del día había dado paso a un aire denso y húmedo. La casa quedó en silencio. Su mujer cayó rendida en la cama apenas se tumbó. Tomás, en cambio, no lograba conciliar el sueño. Bajó al salón y se encontró con Alejandro, sentado en el sofá, bebiendo un vaso de agua. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Alejandro. Tomás negó con la cabeza y se dejó caer en un sillón. Durante unos segundos, permanecieron en silencio, oyendo únicamente el zumbido lejano de un ventilador. Finalmente, Tomás habló. «Lo de antes, en el coche, no sé cómo manejarlo». Alejandro lo miró con seriedad, sin evasivas. «Yo tampoco, pero no quiero que sientas miedo de mí. Lo último que desearía es ponerte en una situación que no quieres». Tomás tragó saliva. Esa frase le aflojó un poco la tensión. Notó cómo el mayor se inclinaba hacia adelante y apoyaba una mano en su rodilla. Fue un gesto simple, pero sincero, casi paternal y al mismo tiempo lleno de otra clase de energía. Tomás no se apartó. Al contrario, puso su mano encima de la de Alejandro. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero ya no era incómodo. Era un silencio cargado de entendimiento. Alejandro respiró hondo y dijo con voz baja: «A veces uno pasa la vida entera callando lo que siente. Yo estoy cansado de callar». Tomás se estremeció. Tenía ganas de responder, pero en vez de palabras se levantó y se sentó a su lado en el sofá. Alejandro lo miró sorprendido, y él, con un gesto inseguro pero decidido, apoyó la cabeza en su hombro. Ese contacto lo desarmó todo. Alejandro permaneció inmóvil un instante, como temiendo romper el momento, hasta que finalmente rodeó con un brazo los hombros de Tomás. Ninguno de los dos habló. Permanecieron así, respirando juntos, sintiendo el calor del otro en la penumbra del salón. Pasaron los minutos y el cansancio empezó a pesar. Tomás, sin darse cuenta, se quedó dormido apoyado en él. Alejandro no se movió. Permaneció quieto, casi conteniendo la respiración, cuidando que no se despertara. En su rostro había una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que aquello que estaban haciendo entre ellos no era un simple impulso. Cuando Tomás despertó, la madrugada ya clareaba por la ventana. Se levantó sobresaltado al verse recostado en el hombro de Alejandro. «Lo siento, me quedé dormido», murmuró confuso. Alejandro sonrió suavemente. «No tienes por qué disculparte, estabas agotado». Tomás se pasó la mano por el cabello, nervioso. A pesar de la incomodidad, había algo en su interior que lo llenaba de calma. Esa noche había sentido una compañía diferente, un refugio que no había esperado encontrar. Antes de subir de nuevo a su habitación, Alejandro lo detuvo con un gesto leve. «Tomás, lo que pasó aquí, aunque solo haya sido compartir silencio y un abrazo, significa algo para mí». Tomás lo miró, con el corazón acelerado. No respondió. Simplemente asintió con la cabeza, incapaz de decir lo que su pecho gritaba.
Subió las escaleras con paso lento, sabiendo que el día siguiente traería más preguntas, más dudas, pero también con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Ya no estaba solo en lo que sentía. El amanecer en Sevilla fue más duro de lo que Tomás esperaba. Apenas había dormido después de aquella madrugada en el sofá junto a Alejandro. En la mesa del desayuno intentó mostrarse normal, pero sus manos temblaban al sostener la taza. Su mujer hablaba animada sobre los planes del día sin sospechar nada. Alejandro, sentado frente a él, parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Esa calma lo estaba destrozando. Cuando su mujer salió al mercado con una vecina, la casa quedó en silencio. Tomás aprovechó para enfrentarlo. No podemos seguir así, soltó, casi sin respirar. Ayer, lo de anoche, no puede repetirse. Alejandro lo observó con seriedad. ¿Te arrepientes? La pregunta lo descolocó. No sabía qué responder. No era un beso, no habían hecho nada imperdonable. Solo un abrazo, un silencio compartido. Pero en su interior sentía que aquello había significado más que cualquier palabra. No es cuestión de arrepentirse, es que no podemos. Alejandro se levantó despacio, caminó hasta él y apoyó las manos en la mesa. Yo no puedo fingir. Tú puedes. Puedes mirarme a los ojos y decir que no sentiste nada. Tomás apretó la mandíbula. Quiso decir que sí, que todo era una confusión, que el alcohol, el cansancio, cualquier excusa. Pero las palabras no salieron. En vez de eso, apartó la mirada. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Alejandro suspiró, dolido. Lo sabía. El resto de la mañana fue tenso. No hablaron más. Cada uno se movía por la casa como si fueran extraños. Tomás sentía que la culpa lo devoraba, pero al mismo tiempo lo hería la idea de perder aquel vínculo que había nacido casi sin darse cuenta. Al caer la tarde, se organizó una salida improvisada con algunos amigos para ver un partido en un bar cercano. Tomás no quería ir, pero su mujer insistió. Alejandro se ofreció a llevarlos en coche. En el bar, entre risas y cánticos, Tomás intentó distraerse. Sin embargo, cada vez que miraban a Alejandro al otro lado de la mesa, sentía un nudo en el pecho. Había distancia, frialdad. Ni siquiera lo miraba directamente. Esa indiferencia lo mataba. En un momento, Tomás se levantó y salió a la calle a tomar aire. El bullicio del centro contrastaba con el vacío que sentía por dentro. Alejandro lo siguió unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. No, respondió Tomás con sinceridad. No estoy bien, me estoy volviendo loco. Alejandro dio un paso hacia él y quiso tocarle el brazo, pero Tomás se apartó. No lo hagas aquí, la gente puede vernos. El mayor bajó la mano con un gesto contenido. ¿Y hasta cuándo piensas esconderte? ¿Toda tu vida? Tomás sintió la rabia mezclada con miedo. No lo entiendes. Tengo una vida, una familia, responsabilidades. No puedo simplemente... Se interrumpió sin terminar la frase. No quieres, corrigió Alejandro con firmeza. Esa es la diferencia. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Tomás se quedó en silencio mirando al suelo. Alejandro respiró hondo y añadió con voz más baja. Yo no vine a complicarte la vida, pero tampoco voy a ser un fantasma. Después de esa conversación, volvió al bar solo. Tomás se quedó unos minutos en la calle, con el corazón desbordado. Sentía que lo había perdido todo antes de empezar. La calma, la complicidad, la posibilidad de algo verdadero. Y sin embargo, en su interior sabía que aún no podía dejarlo ir. Esa noche, ya en casa, el ambiente era insoportable. Su mujer se quedó dormida pronto, agotada por el día. Tomás salió al patio buscando aire. Alejandro estaba allí, sentado en silencio con una cerveza en la mano. No hablaron. Apenas cruzaron miradas. Fue un silencio distinto al de la noche anterior. Más frío, más distante, cargado de reproche. Tomás se mordió los labios, conteniendo las ganas de decir algo. Pero no lo hizo. Entró de nuevo en la casa con el pecho apretado, consciente de que el muro entre ellos se estaba levantando cada vez más alto.
La tensión no podía seguir escondida. Pasaron 2 días en los que Tomás y Alejandro apenas cruzaban palabras. Cada encuentro era una mezcla de deseo contenido y reproches mudos. La casa seguía llena de visitas, primos que iban y venían, risas en el patio. Nadie sospechaba nada. Pero dentro de Tomás la presión crecía como una tormenta a punto de estallar. Esa noche, después de la cena, su mujer subió antes a la habitación. Estaba cansada y con dolor de cabeza. Tomás se quedó en el salón viendo una película con Alejandro. La pantalla iluminaba a ratos sus rostros, pero ninguno prestaba atención a lo que ocurría en la trama. En un momento, Tomás notó la mirada del mayor fija en él. Intentó ignorarla, pero era imposible. El corazón le golpeaba el pecho. Alejandro, con voz baja, casi un susurro, dijo: «No puedo seguir actuando como si nada pasara». Tomás tragó saliva. Quiso hablar, pero Alejandro continuó: «Si lo que sientes es miedo, lo entiendo. Pero no me castigues con tu silencio. No puedo más». El joven se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana y apoyó las manos en el marco. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz rota. «¿Que tire mi vida por la borda? ¿Que destruya todo lo que tengo?». Alejandro se levantó también. Caminó despacio hasta quedar a su lado. «No quiero destruirte, Tomás. Quiero que seas honesto contigo mismo. Solo eso». La respiración del menor era agitada. Se giró para mirarlo. Los ojos de ambos se encontraron, y el silencio se volvió insoportable. Fue entonces cuando Tomás perdió el control. Lo empujó levemente contra la pared, con un gesto lleno de rabia y desesperación. «¿Por qué tenías que aparecer así en mi vida?». Alejandro no se resistió. En vez de responder, levantó la mano y le acarició la mejilla con suavidad. Ese contraste entre la furia y la ternura lo desarmó por completo. Tomás cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión acumulada explotaba en lágrimas. «Estoy cansado de fingir», confesó en un hilo de voz. Sin pensarlo más, Alejandro lo abrazó fuerte. Tomás se aferró a él como si se hundiera. El abrazo fue largo, desesperado, lleno de verdad. En ese instante, todo el miedo y la rabia se transformaron en un desahogo. Finalmente, sin mediar palabra, Tomás levantó la cabeza y lo besó. No fue un beso calculado ni suave. Fue un beso roto, lleno de llanto y necesidad. Alejandro respondió con la misma intensidad, sosteniéndolo del rostro como si temiera que se apartara. El mundo alrededor se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, el latido de sus corazones, el temblor en sus manos. Era la primera vez que dejaban de reprimir lo que sentían, aunque sabían que aquello podía tener un precio alto. Cuando se separaron, Tomás respiraba entrecortado. «Esto lo cambia todo», dijo con voz temblorosa. Alejandro asintió, serio. «Sí, pero a veces es mejor vivir con la verdad que morir en silencio». Ese momento marcó un antes y un después. Ya no podían retroceder. El muro de contención había caído, y aunque el miedo seguía allí, el alivio de haber dejado salir lo que sentían era más fuerte. El amanecer siguiente fue distinto. Tomás despertó con un peso insoportable en el pecho. Recordaba cada segundo de la noche anterior. El abrazo, el llanto, el beso. Era imposible fingir que nada había ocurrido. Pero lo más difícil estaba aún por llegar: enfrentarse a la verdad. En la cocina, Alejandro tomaba café en silencio. Cuando lo vio bajar, no sonrió como solía. Se limitó a decir: «Hoy me voy». Tomás se quedó de pie, sin saber qué contestar. El vacío de esas 3 palabras le atravesó el cuerpo. Su mujer entró segundos después, medio dormida, y saludó a ambos con naturalidad. No tenía ni idea de lo que había pasado en ese salón. Tomás la miró y sintió un nudo en la garganta. La traición pesaba demasiado. El día transcurrió con aparente normalidad. La familia comentaba anécdotas de la fiesta. Los niños jugaban en el patio. Todo parecía en orden. Pero dentro de él, todo se tambaleaba. Cuando por la tarde acompañó a Alejandro al coche, no pudo contenerse. «¿Así termina?», preguntó con voz quebrada. Alejandro lo miró con seriedad. «No lo sé, Tomás.
Solo sé que no podemos seguir ocultándonos eternamente. Tú tienes que decidir qué vida quieres vivir. Las palabras dolían porque eran verdad. Tomás lo abrazó con fuerza, como quien se aferra a algo que se va. Fue un abrazo largo, de despedida y de promesa al mismo tiempo. Ninguno de los dos quiso soltar primero. Pero entonces, la voz de su mujer los interrumpió desde la ventana. ¿Todo bien? El cuerpo de Tomás se tensó. Se apartaron de inmediato. Sí, todo bien, respondió él fingiendo calma. Ella volvió al interior, sin sospechar nada. Pero el temblor en sus manos revelaba lo contrario. Alejandro encendió el coche. Antes de marcharse, bajó la ventanilla. No dejes que el miedo decida por ti, dijo, y arrancó. El ruido del motor alejándose fue como un golpe seco. Tomás se quedó de pie en la calle, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, ya en la cama, su mujer le preguntó con dulzura, ¿eres feliz? La pregunta lo atravesó. No supo qué responder. Guardó silencio demasiado tiempo, y ese silencio fue una confesión. Ella lo miró a los ojos, y aunque no dijo nada más, entendió que algo había cambiado para siempre. Pasaron los días, y la rutina siguió. Trabajo, compromisos, la vida de siempre. Pero en el interior de Tomás había una grieta imposible de cerrar. Había probado la verdad y ya no podía volver atrás. Un domingo, mientras caminaba solo por las calles de Sevilla, recordó las palabras de Alejandro. No dejes que el miedo decida por ti. Se detuvo, respiró hondo y por primera vez pensó en su vida no como un guión impuesto, sino como una elección propia. No sabía si volvería a verlo ni si tendrían un futuro juntos. Pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir viviendo en silencio. El miedo ya no podía ser su dueño. Y aunque la incertidumbre le dolía, en ese instante sintió algo nuevo: esperanza.